Ahora, las multiplicaciones que vamos a ver ahora son números complejos multiplicados en números puramente imaginarios, ¿sí? Quiere decir que vamos a hacer primero el análisis de la unidad imaginaria, que es i. ¿Qué pasa cuando yo multiplico i por i? Que es la multiplicación más simple entre números imaginarios. Entonces, si yo voy a multiplicar i por i, me quedaría i cuadrada, ¿sí? Aplicando las reglas de álgebra. Pero si sabemos la definición de la unidad imaginaria, i es raíz de menos 1. Si multiplicamos i por i, que es raíz de menos 1 por raíz de menos 1, nos queda raíz de menos 1 al cuadrado. Esto elimina la raíz y nos queda menos 1. ¿Sí? Entonces, i cuadrada es un número real negativo, menos 1. ¿Sí? Y aquí está. O también podríamos haberlo hecho la operación de esta forma. I es un número complejo con parte real 0. Entonces tengo estos componentes, como si fueran dos binomios. ¿Sí? Entonces, para multiplicar dos binomios, tengo que multiplicar el primer término por el primer término. El primer término por el segundo término. Multiplicamos primer término por primer término por segundo término, que es la multiplicación de binomios, y luego el segundo término por el primero y el segundo por el segundo. ¿Sí? Y son estas cuatro multiplicaciones. Primero se multiplica el primero por el primero por el segundo, y luego el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Sí? Entonces, en estos tres casos, como hay un 0, esto nos da 0. Esto nos da 0. Y esto nos da 0. ¿Sí? Esos tres términos desaparecen y finalmente nos queda otra vez i cuadrado. ¿Sí? Que por definición es menos 0. ¿Okay? Y ya también podríamos haberlo hecho así como una multiplicación de dos números complejos con parte real 0. Aquí se los puse la definición. Pero aquí en este problema lo único que estamos definiendo es que i cuadrada es menos 1. Eso es lo que se tienen que aprender de memoria. Ahora vamos a ver otra multiplicación, que son las potencias. Ya cuando calculamos potencias es que estamos multiplicando varios números complejos, pero puramente imaginarios. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí dos multiplicados, vamos a multiplicar un tercero, nos queda i por i por i. Entonces, si agrupamos por potencias que ya conocemos, como i cuadrado, que es menos 1, y cúbica nos da menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí les tengo los de las potencias. Aquí están. Esta parte, ¿sí? Aquí están las potencias. ¿Sí? La primera potencia de i, pues es i. La segunda potencia de i es i cuadrada, que es menos 1. I cúbica nos dio menos i. Y cuarta, vamos a verlo. Para i cuarta, tenemos i por i por i por i. Si lo agrupamos en potencias que ya conocemos, que podría ser i cuadrada por i cuadrado, que nos dan menos 1 por menos 1. Y nos da 1 positivo. Entonces, por eso aquí, n, la potencia cuarta, nos da 1. ¿Sí? Estos cuatro valores se van a repetir siempre, ¿sí? Entonces, en los cuatro siguientes potencias vamos a obtener los mismos resultados. Si elevo i a la quinta, me da i. Y a la sexta me da menos 1, y a la séptima me da menos i, y a la octava me da i, 1, perdón. Y ya con eso yo puedo calcular cualquier potencia. ¿Cuánto sería i a la 10? ¿Cómo lo calculamos? Tengo que separarlo en potencias conocidas. ¿Sí? La potencia más grande es 4, entonces aquí, acuérdense que las potencias se suman. Entonces, i a la 10 se podría separar en i a la 4 por i a la 4 por i a la 2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Porque las potencias se suben. Nos queda 4 más 4, aquí está. 4, 4 y 2. Entonces, i cuarta ya la conocemos que es 1. I cuadrada es menos 1. Entonces, i a la 10 es menos 1. Vamos a calcular otra potencia,
¿cómo harían esta potencia? La de 628. ¿Cómo tendríamos que resolver ese problema? ¿Alguien? Pues, ¿Sí? si es par, tendría que ser positivo, ¿no? Si es par, no sabemos, porque hay pares. Si ves, hay pares que dan negativos y hay pares que dan positivo. Entonces, ¿qué otro análisis podrías hacer? Aparte de saber qué es par. Si es par, yo sé que es número real. Si es impar, es número imaginario. Ah, ¿Sí? ok, el par. A ver, ¿puedes poner el número, profe? Sí. Ah, el 628 en la potencia. Entonces es un número par. Entonces saben que les va a dar un número real, pero ¿cuál número real? ¿Uno o menos uno? ¿Cómo yo puedo saber? Aquí lo voy a poner como 628. N igual a 628. ¿Sí? Tienen estas 8 potencias iniciales que se repiten siempre. ¿Qué pasaría en el 628? Ya uno de ustedes identificaron que cuando es par nos da siempre un número real, pero a veces da menos uno y a veces da uno. Menos uno, uno. En el 128, ¿qué valor debe quedar? Uno o menos uno. Uno positivo, creo. Uno positivo. ¿Cómo supiste, Josafat? No, ¿Cómo podríamos hacerlo? Ujú. ¿Lo bueno, dividimos entre dos? ¿O qué más dice? pues yo solamente creo que fui multiplicando, pero a lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy mal. No, a lo mejor estás bien, pero ¿cómo lo podríamos hacer? La respuesta, a ver, si da respuesta par, es positivo. Pues, aquí otro de sus compañeros nos dice, si lo divido entre dos y me da otra vez par, debe ser uno. ¿Sí la entienden por qué? Porque Sí, quiere decir que este número es pero divisible entre cuatro. entonces no sería Exactamente. negativo, profe. ¿Mande? ¿Cómo? No sería negativo. Es positivo cuando se divide entre 4. Es, eh, es positivo, quiere decir, miren, el 628 es divisible entre dos, como decían. Primero puedo verificar si es par. Para verificar si es par, dividimos entre dos, ¿no? Y si me da un número entero, quiere decir que es par. Entonces, este sí es par. Otro de sus compañeros dijo, ¿y qué pasa si divido ese número otra vez entre dos? Tengo un número par y la división me da un número par. ¿Sí? Bueno, este ya no era. Nada más tengo que dividirlo entre dos. Si la división entre dos me da un número par, ¿sí? Bueno, tenemos era para verificar que era número par entre dos, me da un número entero. Entonces, el original es par y la mitad también es par. Entonces, quiere decir que yo puedo factorizar el 628 como, primero, 2 por 2 por 157. ¿Sí? Eso es lo que hice al dividir entre 2, divido entre 2. Aquí veo que tengo una potencia cuarta. Entonces, esto me está diciendo que el número i a la 628 se puede representar como i a la cuarta elevado a la 157. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Si divido a este número, es mejor dividirlo, ver si hay división entre 4. Si es divisible entre 4, ya sé que es positivo. Si nada más es divisible entre 2, es negativo. ¿Sí? En este caso es divisible entre 4 y ya la potencia esta, pues no significa nada, porque cualquier número, el 1 elevado a cualquier potencia, siempre nos da 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que si aquí tenemos potencias de 4, bueno, factores de 4, perdón, siempre nos va a dar uno positivo. Si son pares, pero no son divisibles entre 4, nos va a dar negativo. ¿Sí? Más o menos. Aquí les puse otro, 17. Y a la 17, un número más pequeño. Ese no es par, entonces puede ser i o menos i.
Entonces, ¿cómo lo separo? Siempre va a ser con el 4. El 17 igual. Vamos a dividir 17 entre 4, ¿cuánto nos da? 17 sobre 4. ¿Qué nos da esa división? Nos da 4 por 4, 16, y nos sobra 1. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que se puede escribir como i a la cuarta elevada a la cuarta por i. ¿Sí? Aquí lo voy a mostrar. I a la 17 se puede representar como i a la cuarta elevada a la cuarta, que es 4 por 4, 16, más 1, 17. Entonces, las i's que quedan fuera de la potencia son el residuo de la división de 17 entre 4. 17 entre 4 nos queda 4 por 4 más 1. ¿Eso entiende más o menos? Y a la cuarta nos da 1. Todo lo que esté con el cuarto es 1 y nos queda i. ¿Sí más o menos se entendió? Sí, profe. Ok, muy bien. Y aquí tenemos otra. 333. ¿Cómo lo podrían separar? Es impar, entonces puede dar i o menos i. Entonces, como le decía, lo dividimos entre 4. 333 entre 4, ¿cuánto nos da? Aquí lo podemos hacer. 333 entre 4. Nos queda 83 enteros. ¿Mande? Sí, no, estaba Sí. haciendo la división. Ok, sí. Nos queda 83 enteros y un cuarto. ¿Sí? Este cuarto quiere decir que hay un residuo de 1. ¿Sí? O sea, si lo escribo aquí como lo hacemos en la primaria, que lo pongo con la casita, para que se acuerden. O sea, si pongo esto, 333, eso. Así, 333 sobre 4, ¿cómo se hace? Es 8 por 4, 32. Y me queda 1. ¿Sí? Y luego 3. Entonces sería 3 por 4, 12. Y me queda 1. Entonces, este es el residuo. ¿Sí? Y este es el cociente. Entonces, quiere decir que 333 se puede representar como i a la cuarta elevada a la 83 multiplicada por el residuo, que es una sola. ¿Sí? Y esto que nos queda, esto nos da 1, porque es un número divisible entre 4. Entonces, el resultado es i positivo. ¿Sí? Porque es impar. ¿Sí lo entendieron? O más o menos. Aquí está escrito. Otra vez aquí lo puse. Y a la cuarta por 83, las potencias se multiplican. ¿Sí? 83 por 4 nos da 332. Nos falta una i. Entonces nos da i. ¿Sí? Aquí está con división. Por 333 entre 4 nos da 83 y un cuarto. ¿Sí? Y este es el residuo. Profe, pero la I al 83 está... O sea, ¿cuánto es? O sea, y como que tenemos aquí i a la cuarta es 1, Sí, ya la pero... potencia de aquí no importa. Esto ya no me importa. Lo único que me importa es si es divisible entre 4. Entonces, 332 es divisible entre 4. Entonces, eso da 1. Ya lo cancelamos. Luego, como nos queda un residuo, sería i, pues queda i. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera 335? ¿Se restaría? O sea, quedaría negativo, ¿sí? O sea, 335 nos queda otra vez 332 por i cúbica.
¿sí? Entonces, el I cuarta desaparece, siempre desaparece. Entonces, la I cúbica es menos I. Más o menos, porque el residuo es 3, ya no es 2. No es 1, perdón. Y aquí puse 334. Este es par, pero no es divisible entre 300, entre 4. ¿Sí? Entonces, aquí por eso les pongo 334 es par. Como no es divisible entre 4, es menos 1. Si fuera divisible entre 4, es 1 positivo. Cuando nos queda un residuo, hay que ver si nos queda 1 o 3. Son los únicos que pueden ser los residuos cuando es impar. Cuando es par, no hay residuo. ¿Sí? Aquí está dividido. 334 dividimos entre 4, otra vez nos da 83 enteros y nos queda 2 cuartos. Quiere decir que el residuo es I cuadrado. Toda la potencia de 4, como les decía, desaparece porque es 1. Entonces nada más pongo el residuo y cuadrada sabemos que es menos 1. Aquí es pura lógica. Cada uno de ustedes puede crear su propio método. Es nada más para que analicen cómo estos 4 números se comportan cíclicamente. ¿Sí? Entonces ya nada más ustedes pueden crear su propio método. ¿Sí? Aquí yo les estoy explicando que pueden dividir entre 4, pueden, como ustedes dividen entre 2 y luego otra vez entre 2. Como ustedes quieran. Aquí otra vez le pongo el 335. Entonces aquí tengo un residuo de 3. Otra vez la potencia de 4 desaparece. Entonces el residuo es 3. Lo separo en I cuadrada por I. I cuadrada es menos 1. Nos da menos 1. Y ahora vamos a ver ya la multiplicación de los números completos.